En la clase de hoy vamos a ver cuáles son las actividades de la segunda semana que vamos a realizar en el curso del nivel 4. Recordemos que para ir al contenido de las actividades, ¿cierto? Voy por esta pestaña y me dirijo a la actividad o a la carpeta donde están los archivos de la semana 2. Recordemos que el material es importante tenerlo a la mano, entonces voy a bajar la versión PDF por si necesito eh, apoyo, pues acá me van a guiar en cuáles son las temáticas que vamos a ver esta semana. Entonces nos dicen, oye, esta semana vamos a ver el uso del like y del would like to. El gerundio, es decir, cuando se utiliza con ing para expresar mis hobbies y intereses. ¿Listo? Entonces, hablan aquí también el uso del will. ¿Cuándo utilizamos el will? ¿En qué oportunidades? Para predicciones, para ofrecimientos, para promesas. ¿Cómo estructura una afirmación, una negación, una pregunta? ¿Cómo utilizamos el like con otro verbo y cómo utilizamos el would like to? Esa es como la gramática que vamos a aplicar esta semana y algunos verbos que van con ing, muy bien, y otros que van normal. Listo. Bueno. Y acá van a tener el vocabulario relacionado con los hobbies y los intereses, ¿cierto? Para que miremos los diferentes verbos. Camping, bowling, cooking, eating out, gardening, painting, playing the guitar, reading, sailing, sunbathing, en fin. Ok, entonces, profe, gramaticalmente, ¿cómo funciona esto? Entonces, hay dos expresiones. Una que es el uso del like. Después del like, el verbo va a ir con ing. Y el uso de el will, que va a ser para qué, para futuro, el verbo va a ir normal también. Y el uso de una expresión que es el could you like to. Could you like to, esa expresión fija. Y después el verbo va normal. Listo, profe. Bueno, ¿para qué se utiliza todo esto? Cuando yo voy a hablar de mis hobbies, es decir, de las actividades que me encantan realizar, de todas las actividades de mi tiempo libre, activities, eso de mi tiempo libre, mi free time activities, vamos a llamarlas. Yo puedo utilizar los verbos like o love, o cuando no me gusta mucho, uy, odio eso, me gusta, odio, me encanta, o prefiero hacer ciertas cosas. Estos verbos, que son los más utilizados, like, love, hate, prefer, cuando yo los utilizo, enseguida el verbo va a ir con ing. ¿Por qué, profe? Son verbos que se utilizan para expresar mis preferencias. Por ejemplo, I like, y si voy a hablar, por ejemplo, que me gusta comer, va el verbo y debo agregarle ing. ¿Por qué, profe? La reglita es así. Porque van a ir dos verbos seguidos. Entonces, siempre que veas que utilices dos verbos en una oración y va uno y el otro enseguida, el segundo verbo tiene que ir con ing. Esa es una regla gramatical que debemos cumplir. ¿Listo? I like eating.
Profe, por ejemplo, si voy a hablar de I like sleeping, me gusta dormir. ¿Para qué los utilizamos? Oh, me encanta. I love singing, me encanta cantar, singing. Normalmente esa forma la utilizamos para expresar nuestros gustos y nuestras preferencias. Por eso es que el verbo gramaticalmente va con ing. ¿Ok? Después del verbo like, love, cuando coloco un segundo verbo, cuando voy a expresar que me gusta una actividad, esa actividad debe ir con ing. ¿Listo? Profe, ¿cómo niego? ¿En qué tiempo estamos hablando, profe? En presente. Esto es normal, esto es en general, presente. Entonces, ¿qué auxiliar utilizo en presente cuando estoy hablando de yo para negar? Cuando hablo de ellos, de nosotros, de ustedes y de yo, ¿cuál es el auxiliar que utilizo para negar, muchachos? El do not, ¿sí? Y cuando voy a preguntar, el do. Y si estuviera hablando de ella, de él o de esto, ¿cuál es el auxiliar que utilizo para negar y preguntar para terceras personas? No es y doesn't. Exactamente, negar. Doesn't. Y para preguntar el does. O sea, esto aplica exactamente las mismas reglas del presente. ¿Qué van a hacer? No, profe, es que vamos a utilizar específicamente estos verbos acompañado de otro verbo adicional. Entonces, I love singing. Si hablo de Sara, el verbo debe llevar ese, ¿cierto? Sara likes. Debo colocarle ese porque en presente simple, cuando hablo de ella, él y esto, el verbo debe llevar ese. Esas son las reglitas de presente simple. Profe, aquí la reglita que estamos aplicando es que después del like, del love, si quieres colocar otro verbo, porque vas a decir que te gusta una actividad, te debe ir con ing. Entonces vamos a decir que Sara love o like singing. ¿Listo? ¿Cómo niego? Profe, como niegas en cualquier presente. Le agregas el does not para negar. ¿Qué pasa cuando agrego el does not? Ya el verbo queda normal. O sea, el que tiene S se la quito. ¿Por qué? Porque la S la está llevando el auxiliar. Profe, ¿y la otra queda igual? Sí, no afecta en nada. El segundo verbo siempre va a ir con ing, él no cambia. El que se modifica siempre es el primer verbo. Si se le va a colocar S, es al primer verbo. Si se le va a quitar la S, es al primer verbo. El primer verbo es el que sube, el segundo no. ¿Listo? Y cuando voy a preguntar, el das va al inicio, vuelve y juega, como ya le coloqué, ya tiene el auxiliar con S, el verbo queda normal. ¿Listo? Así se hace una afirmación, una negación y una pregunta. Profe, y si estoy hablando de yo, pues con yo el verbo no necesita S, ¿cierto? Normal. Cuando voy a negar es don't. Y cuando voy a preguntar, ¿yo mismo me pregunto o alguien más me pregunta? ¿Alguien más, cierto? Do you love singing? Sigue siendo exactamente lo mismo. Aquí no hay modificación de verbos. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Cómo utilizamos un verbo después de estos tres verbos? De los verbos que normalmente utilizamos para expresar nuestros gustos y preferencias. Sí, Listo. señora, por ahora sí. Listo. Profe, el will. Hay varios tipos de futuro, pero el will es el que utilizamos para las promesas. Te amaré toda la vida, te seré fiel, bla, bla, bla. Todo lo que son promesas es con el will. El will también para un ofrecimiento instantáneo. No he pensado, no he planeado nada y veo a alguien cargando una bolsa. Ven, te ayuda. Ven, yo abro la puerta. Esos ofrecimientos instantáneos, como los hago, los decido en el momento, por eso se escriben con el will. Instantáneos. ¿Listo? Entonces, eso es como... Y todo lo que tiene que ver con planes inciertos. Pues yo digo, hoy yo viajaré, yo haré, ¿cierto? Pero realmente no he hecho nada para que eso suceda.
Por eso se dice que el will es el futuro incierto. El futuro de las promesas, de lo que no se sabe qué va a pasar, ese es el will. O de los pronósticos, cuando te van a leer el tarot, ¿será que eso es real o hay probabilidad de que no pase? Profe, pronósticos, eso es, de pronto sí, de pronto no, la predicción puede ser o no ser real, ¿cierto? Todo lo que son predicciones, pronósticos del tiempo, de la vida, bueno, todo eso es con el will. Todos los sujetos funcionan igual. Entonces vamos a decir que Sara va a viajar will travel a Londres el próximo año, next year. Ojo, está soñando, se está imaginando, ya compró el tiquete, ya hizo algo pues para que sucediera. No, profe, simplemente se está imaginando, está ahí diciendo que va a suceder. ¿Listo? Sara will. ¿Qué hago para negar, profe? Simplemente le colocas el no al will. Acá no cambia verbos, no cambia nada, el verbo siempre está normal, will not. Y recordemos que la forma corta del will not cambia totalmente, you won't. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a colocar esto tipo. Bueno. Y cuando voy a preguntar, vamos a quitarle este next year, este próximo año. Ustedes ya saben que es algo en el futuro, entonces tiene que tener algo. Vamos a colocar algo más cortito, tomorrow, mañana, tomorrow. O algo más cortico, pues, en el 2025. Listo, para que nos quede. Este es un plan en el futuro, es incierto, ¿cierto? Entonces, recuerden que esta negación es equivalente al want de forma corta. Cambia totalmente, ¿cierto? Cuando es de forma abreviada, profe, entonces debo reconocer. Entonces, esta es la positiva. Estas dos de acá son dos formas de escribir la frase en negación. Y cuando voy a preguntar, el will se va al inicio. Listo. Y ahí ya quedan preguntas. Profe, y si hablamos de ellos, de nosotros, es lo mismo. Esa es la ventaja del will y de otros auxiliares. Funciona igual. Aquí ya no nos interesa si es ese, si es singular o es plural. No. Siempre es el mismo auxiliar y el mismo verbo. No cambia. ¿Listo? Y la otra expresión gramatical es el would you like to. Ese es para invitaciones. Oye, ¿te gustaría ir a comer conmigo? ¿Te gustaría? Invitaciones. Invitaciones. Listo. Entonces, vamos a invitar a que baile. Would you like? Toda esta expresión siempre es would you like to. Mira que ya va separado con el to. Entonces, después del to, ahí sí el verbo va normal. Mire que son parecidas a las de acá, pero vea que el to va a llevar la preposición, el like va a llevar la preposición to. Entonces, es totalmente diferente. No es igual al que vimos ahora. Cada uno tiene su expresión. Profe, vamos a invitarla a bailar. Would you like to? ¿Cuál es el verbo bailar? Dance. Oye, ¿te gustaría bailar conmigo? With me? ¿Qué otra invitación? ¿Te gustaría qué? ¿A qué más invitan ustedes, muchachos? Would you like to eat? ¿To qué? Eat. To eat out. La va a sacar por allá a un restaurante. Eat out. To eat out. O go for dinner. ¿Cierto? Suena más lindo. Listo, entonces, estos muchachos son las tres
expresiones gramaticales que vamos a ver esta semana. Recuerden, el like, el love, el hate, el prefer para hablar de gustos, preferencias en general, ¿cierto? Por eso está en presente. ¿Qué debo tener en cuenta? Que después de estos verbos, si voy a colocar, voy a decir que me gusta una actividad, debe ir con ing. Me gusta cantar, me gusta comer. I like eating, I am sleeping, I like singing. El will es para hacer ofrecimientos, promesas, pronósticos, predicciones. ¿Qué debo tener en cuenta? Que después del will el verbo va normalito y funciona igual para todos los sujetos. Y cuando voy a hacer una invitación, es esta expresión, would you like to? Siempre es la misma expresión fija. Debe ir acompañado del to y después del to el verbo va normal. ¿Qué quiere decir verbo normal, profe? Sin S, sin ing. Aquí vuelve y juega. No me interesa de quién estoy hablando. Voy a decir, profe, normalmente se utiliza would you like, sí, porque estás dirigiéndote directamente a la persona. Oye, ¿te gustaría esto? ¿Te gustaría lo otro? Ahora, si tú le preguntes, oye, ¿será que a Sara le gustaría good Sara? ¿Cierto? Digamos, supongamos que le estoy consultando a alguien, ¿cierto? ¿Será que a Sara le gustaría bailar conmigo? Entonces, este y estos dos auxiliares funcionan igual para todos los sujetos. Todos los sujetos voy a tener el would you like to, no cambia, entonces would like to y después del to va el verbo normal. Todos los sujetos también igual con el will. Todos los sujetos solamente va a tener el will y después del will el verbo va normal. No me interesa si es ella, él o esto. Aquí sí. ¿Por qué? Porque es que aquí sí estoy hablando de presente simple, entonces aquí sí debo saber si estoy hablando de ellos, nosotros, ¿cierto? Para saber si el verbo va normal o si el verbo lleva ese o con qué voy a auxiliar, voy a negar o voy a preguntar. ¿Entendía la explicación gramatical? Sí, señora. Listo. Listo, ahora vamos a darnos cuenta cuáles son las actividades que debemos realizar. Entonces, en la pestaña de evidencias nos dicen, ojo, el foro no lo vamos a hacer. El foro ni la actividad interactiva van a ser solamente de práctica, los que quieran, ¿de acuerdo? Entonces solamente son dos actividades, The Perfect City y What Would You Like to Do. Entonces, The Perfect City Town, creo que se la tengo por acá. The Perfect City Town y What Would You Like to Be. Estas son las dos actividades que hemos realizado. Entonces, profe, aquí, ¿qué voy a utilizar? El would like to be, ¿cierto? I would like to. Entonces, me dicen que debo responder estas preguntas. ¿Dónde me gustaría vivir? ¿Dónde me gustaría estudiar? ¿Dónde me gustaría trabajar? Entonces, yo sé que siempre va a ser la expresión I would like to. Entonces, ¿qué te gustaría estudiar? Muchachos, ¿qué les gustaría estudiar? Este estamos imaginando. I would like to study. ¿Qué les gustaría estudiar? Los que quieren ser médicos, medicine. ¿Qué voy a hacer, profe? Esta expresión, se me olvidaba decirles, además de hacer indicaciones, también me sirve para soñar. El could es el auxiliar de los sueños. Ojo, no estoy prediciendo ni pronósticos, estoy soñando. Oye, a mí me gustaría ser cantante, a mí me gustaría. ¿Qué es soñar, profe? Creer que una situación real va a cambiar, va a ser diferente.
¿Por qué? Porque en este momento no lo estoy haciendo. Ay, profe, me gustaría estudiar medicina. Soy secretaria, pero me gustaría, siempre quise ser médico. Entonces, también es el auxiliar de los sueños. Entonces, por ejemplo, a Sara le gustaría ser doctora, a Sara le gustaría. Entonces, eso es lo que van a hacer acá. Van a responder van a responder estas preguntas de acuerdo a dónde les gustaría vivir, qué les gustaría estudiar, dónde les gustaría trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo saber? Que la expresión I would like to es la que voy a utilizar, luego va el verbo normal, ¿cierto? Y listo. ¿Entendido? Es súper sencillo. Ojo, si hablan de hobbies y free time, ahí voy a utilizar el would o ¿qué voy a utilizar? El verbo normal, ¿cierto? I like y después del verbo like, ¿cómo debe ir el verbo enseguida? ING. Eso, entonces van a hablarme de sus hobbies, dos o tres frasecitas. I like dancing, I like, ¿cierto? Porque aquí sí estoy hablando de mis hobbies. Listo. Profe, acá me dicen que lo coloque como tal. No, no lo vamos a hacer de esa manera. No lo vamos a colocar en un párrafo, en un parágrafo, sino simplemente lo vamos a hacer. Me parece más sencillo que apliquen una o dos frasecitas acá, que sepan cuál es la estructura, que sepan para qué se aplica. ¿De acuerdo? ¿Entendido lo que vamos a hacer ahí en esa actividad? Sí. Listo. Solamente las respuestas a las preguntas que hay ahí. Solamente las respuestas a las preguntas, sí. Lo que pasa es que abajo están las respuestas a las preguntas, pero en forma de parágrafo. O sea, lo colocaron todo en bloque. A mí me interesa es que no se me compliquen de pronto y piensen a desesperarse. Ay, profe, es que cómo, porque empiezan a colocar, a pegar y a traducir en el traductor y eso no me parece. Y aquí van a utilizar el will. Van a hacer predicciones de cómo será su ciudad en 10 años. Entonces, profe, aquí me dan un ejemplo. ¿Lo debo hacer así? No, lo puedes hacer también. Lo puedes hacer solamente en frasecitas separadas. Oye, yo pienso que mi ciudad en 10 años y empiezan. It will. Recuerden que el de las predicciones es el will, ¿cierto? ¿Qué me interesa? Que utilicemos el will y los verbos relacionados a, no sé, habrá más casos, habrá más evoluciones, habrá más contaminación, lo que quieran. Por ahí vamos a utilizar unas 5 frases describiendo cómo creen, cómo piensan, 5 frases haciendo predicciones, o sea, con el will de cómo creen que será su ciudad en 10 años. ¿Listo? ¿Qué estamos aplicando, profe? Cómo hacer predicciones, cómo hacer sueños, cómo expresar los sueños y cómo expresar hobbies y preferencias. ¿Listo? Ahí se ve reflejado en esas dos actividades. ¿Dudas, inquietudes, muchachos? No, profe, todo bien. ¿No? Listo. Entonces ya les envío acá de una vez las actividades para que sepan qué es lo que me deben enviar. Recuerden que las grabaciones están disponibles en el canal para las personitas que no lograron asistir. ¿Listo? Ok, guys. Si no es más, quedo atenta. Pueden estar ahí. Recuerden que ese espacio del WhatsApp es para que lo utilicen, para que pregunten, para que se ayuden entre ustedes y sus compañeros. Okay, so lovely afternoon and see you next week. Bye bye, take care.